Lo que tu corazón oculta. Hoy día vamos a hablar acerca de esto. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y esta frase no puede ser más cierta. Nuestros corazones llevan muchas cosas que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Y puede de cierta forma parecer engañoso. Como que yo no sabía que esto está ahí. No sé si te ha pasado alguna vez que has estado en una situación donde de repente reaccionas de una forma, con ira, ira, sale el monstruo, ¿verdad? Sale Shrek, ¿verdad? Y es como que luego de que pasa todo ese momento, es como que dices, no sé ni por qué reaccioné así. No fue gran cosa lo que realmente pasó para que yo reaccionara a esta magnitud. O tal vez en algún momento te diste cuenta de que de un momento a otro comenzaste a sentirte triste y comenzaste a llorar y luego varios días comenzaste a tener este sentimiento de tristeza y no sabes ni por qué te sientes triste, no sabes ni por qué estás llorando. Tal vez te ha pasado algo así, donde emociones negativas o de tristeza, digamos, comienzan a surgir y dices, ¿por qué me estoy sintiendo así? He escuchado a muchas personas decir, no sé por qué, creo que estoy entrando en una depresión y no sé de dónde viene esta depresión. No sé por qué me estoy sintiendo deprimido, deprimida con las cosas que estoy pasando. Y es como que de un momento a otro algo hizo switch, algo se movió en tu vida de tal manera que cambió tu estado de ánimo, de estar feliz y ser una persona contenta, alegre, y ya no puedes ser una persona contenta y alegre. Y dices, ¿por qué? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido este tipo de cambios en tu ánimo, en tus emociones, en tu manera de pensar? Y es como que creía en esto y ahora ya no me siento así, ya no siento ir en esta dirección. Estabas yendo en una dirección específica y ahora ya no quieres ir en esa dirección específica. Y es como que hay cambios fuertes. Y a veces no nos damos cuenta de todo lo que está pasando dentro de nosotros. Y muchas veces esto nos sorprende porque son cambios que estuvieron pasando dentro de nuestro corazón y luego se están manifestando a nuestra vida diaria. Y el problema es que, y ni siquiera diría yo que es un problema, pero la situación es de que como no estamos a veces tan en contacto con lo que está pasando en nuestro corazón o no sabemos cómo entender lo que está sucediendo dentro de nosotros, nos sorprenden este tipo de cosas. Y por eso hoy día tenemos que hablar de esto. El corazón, que es nuestro lado subconsciente, es todo un mundo dentro de nosotros. Entonces, literalmente, dentro de tu corazón hay todo un mundo. Hay un montón de cosas. Y mucho de esto es subconsciente. O sea, ni siquiera estás atento o atenta, ni siquiera sabes qué está sucediendo. Existen todo tipo de cosas dentro de tu corazón. Cosas que estamos conscientes de tener y cosas que ni siquiera nos imaginamos que tenemos. Tú puedes tener ira, violencia, amargura, digamos, lascivia, diferentes tipos de deseos o anhelos, malos o buenos, dentro de ti, que estás consciente de algunos de ellos y otros que no estás ni siquiera conscientes que los tienes. Y por supuesto hay cosas que dentro de nuestro corazón, que nuestro corazón es capaz de ocultar de nosotros. Entonces muchas veces hay cosas que incluso nuestro corazón oculta de nosotros por diferentes razones. Y voy a explicar un poco más acerca de eso. Es como si nuestro corazón tuviera una conciencia propia, muy distinta a nuestra propia conciencia. Entonces, cuando hablamos del corazón, has escuchado tal vez en alguna película decir, bueno, el corazón quiere lo que el corazón quiere. No sé por qué quiero esto, pero lo quiero. No sé por qué quiero a esta chica o a este chico, pero lo quiero. Y a veces nuestro corazón tiene deseos propios, anhelos propios. Y muchos de esos deseos y anhelos ni siquiera son lo que nosotros quisiéramos. Es como que yo sé que esto está mal. El otro día hablaba con alguien y me está diciendo, yo sé que esta relación es mala para mí, pero igual es como que cuando ciertas cosas pasan, caigo de nuevo en esa relación. Y es como que el corazón tiene esta mente propia, deseos propios que está separado y a veces está en conflicto con nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos conscientes, digamos. De tal manera que ciertas cosas suceden y vamos hacia los deseos del corazón más que lo que nosotros tal vez lógicamente diríamos, yo no haría eso. Y esta es la guerra, la diferencia entre el consciente y el subconsciente, lo que está pasando en el exterior y lo que está pasando en el interior de nosotros. Esta división entre el consciente y el subconsciente es muy común y todos la tenemos. Todos tenemos una diferencia entre nuestra mente consciente, entre lo que hoy día estamos, por ejemplo, cuando hablamos de la mente consciente, estamos hablando de hoy día tú me estás viendo, estás escuchándome, esa es tu mente consciente. Tu mente subconsciente es lo que está pasando detrás de lo que estás pensando y escuchando. Es lo que estás sintiendo, es lo que estás pensando detrás de tus pensamientos. Ese es el subconsciente. Y el subconsciente usualmente ni siquiera sabes qué está pasando
pasando al menos de que prestes atención. Entonces, para poder entender el subconsciente y para poder entender qué está pasando dentro de ti, en tu subconsciente, necesitas prestar atención. Necesitas enfocar tu conciencia hacia dentro. Y entonces puedes ver, ok, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy pasando. Y aún haciendo eso, es difícil saber lo que está pasando en el subconsciente, porque a veces hemos estado tan desconectados de nuestro subconsciente, de lo que está pasando dentro de nosotros, que ni siquiera podemos enfocarnos bien en lo que está pasando. Y esto puede ser peligroso y puede ser malo para nosotros. Por un lado, podemos creer una cosa y estar convencidos, y por otro lado, totalmente dudar o querer algo completamente diferente. Entonces, por un lado, yo quiero esto, pero a la vez, y estoy convencido de que yo quiero este trabajo, pero por otro lado es como que, pero realmente no quiero este trabajo y no quiero... Entonces, no sé si alguna vez has estado en esos conflictos, donde quieres algo, pero no quieres algo, donde anhelas algo, pero no lo anhelas. Y es donde una parte de ti quiere esta relación y otra parte de ti no quiere esta relación. Una parte de ti quiere este emprendimiento y emprender y hacer esto, y otra parte de ti no quiere ese emprendimiento que acabas de... O una parte de ti que... ¿Entiendes? Y esto es lo que está pasando cuando hablamos del consciente y el subconsciente. Por ejemplo, tal vez amas a tus hijos con todo tu corazón, pero por dentro te preguntas cómo sería tu vida si no hubieras sido mamá. Y dirías, tal vez si no hubiera sido mamá ahorita tuviera más tiempo, estuviera más libre, estuviera más esto. Es como que amo a mis hijos, pero a la vez, wow, cómo quisiera no tenerlos. ¿Entiendes? Entonces puede haber esas dos narrativas internas. Tal vez confías plenamente de que todo va a estar bien en tu vida y las cosas van a alinearse como deben de ser. Pero dentro de tu corazón hay ansiedad y temor y angustia y desesperación porque las cosas sientes que nunca van a cambiar. Entonces por fuera, por un lado, una parte de ti, tú estás diciendo, sabes que sí, yo confío que todo va a estar bien. Es más, si alguien te pregunta, eres una persona muy positiva. Pero otro aspecto de ti, estás en total depresión porque no sabes cómo vas a salir de donde estás. Entonces, por un lado, estás positivo, amas la vida, y por otro lado, odias toda tu vida. Por fuera piensas de que tus necesidades van a ser suplidas, pero por dentro sientes de que nunca vas a tener suficiente y siempre te va a faltar. Entonces, así podemos nombrar una y otra cosa. Por fuera puedes creer de que tu relación con tu esposo es muy buena, pero por dentro te sientes sola y desconectada. Y así sucesivamente. Podemos hablar de muchas estas diferencias entre lo que creemos exteriormente y lo que creemos interiormente. Muchos estamos conscientes de esta dicotomía, de estas dos cosas o estas dos formas de pensar en diferentes aspectos. Sin embargo, como mucho de esto sucede al nivel subconsciente, hay aspectos de esto que ni siquiera hemos percibido, pero que está sucediendo. Entonces, muchas veces sí puedes estar consciente de que esto está pasando. Y dices, sí, me doy cuenta que por un lado tengo esta energía, esta paz, y por otro lado tengo esta inseguridad y este temor. Pero a veces ni siquiera te das cuenta de eso. A veces dices, no, yo tengo paz y tengo seguridad, yo estoy feliz. Y no te das cuenta porque hay una desconexión entre tu vida consciente y tu vida subconsciente, de tal manera de que ni siquiera te das cuenta que dentro de ti hay depresión, dentro de ti hay ansiedad, hay soledad. Por eso cuando muchos, por ejemplo, empiezan un proceso de sanidad, su vida comienza a dar un vuelco, ¿verdad? Porque parte del proceso de sanidad es trabajar esas cosas en ti que no estás trabajando, que estás ignorando, que literalmente es la parte subconsciente, las cosas que están pasando en tu corazón. Y cuando empiezas a trabajar estas cosas, comienzan a salir, porque ahora comienzas a enfocarte en algo que no te has enfocado en muchos años, que es en lo que está pasando dentro de ti. El problema es que cuando no te enfocas en estas cosas, no desaparecen, siguen ahí, nomás que no les estás prestando atención, y eso comienza a afectar tu vida. Y vamos a hablar un poco de eso en un rato. Pero cuando empiezas un proceso de sanidad, y he visto esto bastante, y dices, ¿sabes qué? Quiero sanar, quiero trabajar mi corazón, quiero trabajar aquellas cosas dentro de mí que me están causando problemáticas en mi vida externa, en mis relaciones, en mis finanzas, en mi vida con otras personas, con las relaciones más importantes que tengo. Y cuando uno empieza este proceso de trabajar en él o en ella, comienzas a descubrir, comienzan a salir la soledad, la tristeza, la amargura, cosas que ni siquiera muchos pensaban que estaba, y dicen, no sé por qué me siento triste, no sé por qué me siento así, porque eso comienza a salir, porque ahora estás empezando a prestarle atención. Antes no le prestabas atención, por eso no lo veías, pero ahora le prestas atención y lo comienzas a ver. Y esto es bastante común para personas que están caminando en un proceso de sanidad. Ahora vamos a hablar un poco de mecanismos de defensa. Imagínate que estás en un cuarto donde algo precioso está oculto y tienes un montón de rayos láser. He visto varias películas, y si tocas estos rayos láser se prende una alarma y un sistema de defensa comienza a sonar por todos lados y llaman a la policía y te arrestan y te van a meter a la cárcel. Esos son mecanismos de defensa, rayos que están ahí, y tocas un rayo y ¡buah!
comienza a sonar la alarma y todo se cierran los portones, se llama a la policía y comienza a haber todo un sistema de defensa para el intruso, que en este caso serías tú. Si han visto las películas de Indiana Jones, donde tratan de encontrar el tesoro escondido, ¿cierto? Y hay una serie de trampas. Y has visto a veces esa imagen de Indiana Jones corriendo de una piedra inmensa, que tocó una trampa y vino la piedra inmensa como una forma de poder perseguirlo para que no se robe las cosas. Y esa es la idea, ese también es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Es como que Indiana Jones está caminando buscando el tesoro y de repente pisa un lado y se hunde el piso y de repente salen las flechas, ¿verdad? O sale la piedra gigante detrás de él y comienza a correr por todos lados para que no le caiga la piedra encima. Y esos son mecanismos de defensa. Son cosas que si se pisan o si se tocan, suenan las alarmas y todo trata de proteger ese tesoro. Entonces, son mecanismos establecidos para proteger lo más preciado que tenemos, que es nuestra esencia. Entonces, todos nosotros tenemos mecanismos de defensa. Todos nosotros tenemos los rayos, tenemos las cosas que si se pisan, ¿no? Áreas de nuestra vida que si se tocan, si se pisan, suenan las alarmas y luego se crea todo un tipo de sistema para poder protegernos del daño, para poder protegernos del dolor. Todos tenemos esto en diferentes aspectos, en tus relaciones, en tu relación con tu hijo, con tu mamá, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida hay mecanismos de defensa que están establecidos para protegerte y todos desarrollamos estos mecanismos de defensa a través de nuestras vidas, desde que somos pequeños. Desde que eres un niño o una niña, aprendes cómo protegerte del mundo exterior, de personas malas, de que gente te hiera, de que personas te hagan daño de alguna u otra forma. Y nuestros mecanismos de defensa usualmente los aprendemos de mamá y papá. Usualmente los mismos mecanismos que mamá y papá usaban para protegerse son usualmente los mismos mecanismos que tú y yo vamos a usar. Y usualmente también puedes aprender algunos por ti mismo o por ti misma, pero mayormente hacemos lo mismo que mamá hacía, por ejemplo. Entonces, si mamá, digamos, para protegerse de papá le gritaba, ¿verdad? Le gritaba, oye, que eres un bueno para nada y que no sé qué, digamos. Entonces tú vas a aprender de que esa es una forma de poder lograr que un hombre haga ciertas cosas en lugar de dejar una responsabilidad a un lado. Entonces dices, bueno, para que un hombre haga cosas, mamá usualmente, ¿qué hacía? Le gritaba. Entonces, bueno, yo también voy a gritarle a los hombres. Entonces, cuando te enamoras, tienes un enamorado o incluso a tu propio papá, tú también le gritas, ¿verdad? Comenzaste a gritarle a papá para que haga lo que tú querías que haga o ¿no? Cuando ya comenzaste a crecer o en alguna relación que tienes más adelante, comienzas a usar las mismas formas de poder protegerte del abandono o del rechazo o de otras cosas. Entonces, cuando percibes algún tipo de peligro, abandono, rechazo, manipulación, X cosa en tu vida, usualmente hemos desarrollado diferentes mecanismos para defendernos de eso. A veces un mecanismo de defensa puede ser, por ejemplo, el alejar a las personas de nuestra vida. Si digamos, tengo temor de que alguien me va a abandonar, un mecanismo de defensa que muchas personas usan es mejor yo lo abandono. Entonces abandonas la relación para que no te abandonen a ti, para no sentir el dolor del abandono. Entonces apenas estás sintiendo en cualquier momento me va a abandonar, hay un nivel de ansiedad interna que viene con eso, entonces se activa el mecanismo de defensa. ¡Pum! Tocó la lucecita roja y ahora ¡brum! Alerta, alerta, ahorita te abandona, en cualquier momento te abandona, en cualquier momento va a ser lo mismo que todos los demás han hecho contigo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿sabes qué? Mejor yo me alejo, porque yo no quiero sufrir lo que ya sufrí. Y yo sé que tú me vas a abandonar igual, así que mejor ahorramos tiempo y aquí se acabó la cosa. Por ejemplo, ese es un mecanismo de defensa muy común. Y así hay muchísimos mecanismos de defensa. Que si percibes que alguien te va a hacer daño, si percibes, y no necesariamente que te ha hecho daño, nomás tienes que percibir que te va a hacer daño. Salen estos mecanismos, ya sea de rechazo, ya sea de sabotaje, ya sea de maltrato, ya sea de darle la espalda a alguien, el trato frío, o ya sea y agarrarte de alguien y nunca soltarlo, no te voy a soltar por nada del mundo. Ese es tu mecanismo de defensa, ¿verdad? Es la forma en que tú retienes a alguien que te ame o que te quiera y que nunca te deje, y te aferras a una persona que tal vez no te corresponde de la manera adecuada, etc. Entonces, hay un montón de mecanismos, desde codependencia a narcisismo, ghostear a las personas, un montón. Entonces, estas son cosas muy reales que suceden en nuestro corazón. Mientras todo esté bien en la vida, estos mecanismos permanecen intactos, o sea, no hay nada, todo bien, todo tranquilo, ¿no? Estás viviendo tu vida, estás feliz aquí en tu masterclass, todo tranquilo. Y de repente, no es hasta que experimentas algo difícil, una experiencia difícil, que esto sucede. Y ni siquiera tiene que ser una experiencia difícil, sé que puse una experiencia difícil, pero simplemente experimentas una situación que te hace recordar a
una experiencia difícil. Puede ser que yo, digamos, estoy en el masterclass, estamos hablando y yo digo una palabra que tu papá antes te decía, o tú levantas la mano y haces un comentario, digamos, dices, Abraham, quiero hacer una pregunta. Y yo no veo tu mano, no veo tu mano y no te presto atención. Y de la nada se baja la mano y tú piensas que Abraham me bajó la mano y no me quiso prestar atención. Uy, mecanismo de defensa. ¿Sabes qué? Yo ya no puedo más con esto, yo ya no sé qué hacer, todos me ignoran y otras veces me está pasando lo mismo que me pasó en la iglesia o en el otro lugar o en el otro grupo que yo estaba y ya no puedo más y ¡pum! Se detonó una serie de dardos y cosas y ya entras en una postura de, ¿sabes qué? Estoy resentida. Y no porque ignoré tu mano, la mano levantada en Zoom, sino porque llevas daño y dolor que no has resuelto de tu pasado con personas que tal vez sí quisieron hacerte daño, sí te abandonaron, sí te dejaron. Y para protegerte de volver a experimentar eso, salen todos estos mecanismos que son literalmente rechazo hacia la persona o X cosas. Más o menos esa es la idea. Cuando algo te recuerda eso, estos detonantes, digamos, se activan los mecanismos de defensa para protegerte. Todo esto sucede al nivel subconsciente. Es algo que ni siquiera sabes que está pasando o que haya pasado. Entonces, por ejemplo, a veces ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo, porque a veces lo hemos hecho tantas veces con tantas personas y lo hemos hecho de manera tan normal y lo hacemos de manera tan normal que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Hasta que alguien nos lo dice, alguien nos lo resalta. Hey, ¿sabes qué? Estás haciendo esto, ¿sabes? Estás boicoteando tus relaciones. Estás huyendo de una relación que no deberías huir. Estás tomando decisiones que no deberías estar tomando. ¿Entiendes? Te estás portando fuera de lo que normalmente te portas. Y mucho de eso son mecanismos de defensa. Estamos nomás tratando de defendernos de todo lo que está pasando. Y si tienes buenos amigos y buenas amigas que te conocen, personas que saben quién eres realmente, tal vez te puedan ayudar a reconocer cuando está activada tus mecanismos de defensa. Porque si no, es muy poco probable que siquiera te des cuenta. Hasta que ya tomaste 20,000 decisiones y dices, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Qué acabo de hacer? ¿Verdad? O luego estés viviendo y haciendo cosas y hayas destruido diferentes relaciones que tal vez no deberías haber destruido. ¿Entiendes? Pero esa es la idea con los mecanismos de defensa, ¿ok? Ahora hablemos de fragmentación un rato. Estamos hablando cómo funciona el corazón, cómo el corazón oculta cosas, las cosas ocultas del corazón. Entonces, parte son los mecanismos de defensa y parte de eso también son las detonaciones que hemos hablado. Y vamos a hablar un poco de fragmentación. Por ejemplo, un mecanismo de defensa principal que el corazón usa es fragmentarse, ¿ok? Si ven aquí esta imagen, ven a un corazón dividido en diferentes pedazos. Entonces, esa es la realidad de todo ser humano, ¿ok? Toda persona tiene el corazón así. Tal vez no hablamos, ahí por lo menos podrías contarlos. Tal vez lo que estamos hablando en muchos casos es a los miles y en algunos casos a los millones, ¿verdad? Estamos hablando de fragmentos tras fragmentos tras fragmentos. Toda persona sufre de esto. O sea, toda persona tiene fragmentación. No hay ni una sola persona que no, porque todos pasamos por tiempos difíciles. El fragmentación es una forma muy común, muy normal en que el corazón cuida y protege a la persona. Así que todos tenemos personalidades diferentes y vamos a hablar un poco de esto. La fragmentación es cuando tu conciencia se divide para poder sobrellevar el dolor que has sufrido, para que no tengas que cargar con el peso de la vida diaria. Entonces, literalmente, si hablamos de una conciencia específica, tu conciencia, ¿verdad? Si esta es tu conciencia pasa a una situación dolorosa que no sabes cómo manejar y se divide. O podemos verlo como un corazón y pasa una situación dolorosa y un fragmento se quiebra, se quiebra un pequeño fragmento. Y ese fragmento lleva el recuerdo o lleva el dolor, lleva el sistema de valores y lleva muchas cosas con respecto a esa situación específica que viviste. Y luego pasas por algo diferente que no puedes navegar y ¡pic! Se quiebra otro fragmento. Y luego se quiebra otro y otro y otro y otro. Y así puedes tener cientos o cientos de miles o millones de fragmentos, en verdad. La mayoría tiene muchísimos fragmentos porque eso es lo que sucede cada vez que hay dolor no resuelto, ¿verdad? Cada vez que hay trauma. Esta división de la conciencia puede ser grande y profunda o leve y superficial. Puede ser pequeños fragmentitos, ¿no? Un fragmentito chiquito, o puede ser un pedazo más grande de tu conciencia que se quiebra, ¿verdad? Y es un pedazo más grande que lleva tal vez más recuerdos, más cosas, más dolor profundo, y hay otras partes que llevan menos dolor, menos recuerdos, menos cosas, ¿entiendes? Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿por qué hace eso el corazón? ¿Por qué se quiebra? Para que no tengas tú que vivir consciente al 100% de lo que sufriste, para que no tengas que sentirlo al 100% por lo menos, para que no tengas que sentir el dolor, la tristeza, el abandono, la amargura, los celos o lo que sea, para que no tengas que sentirlo al nivel, para que no esté ahí contigo todo el tiempo. Entonces se fragmenta y ¡pum! Se va y tú puedes continuar con tu vida. No lo sientes tanto. Va a depender del nivel de trauma percibido el cual tu corazón se está tratando de proteger. Entonces depende cuán
cuán grande es el fragmento, digamos, va a depender de lo que tu corazón percibe. Entonces, muchas experiencias negativas te pueden haber pasado de niño o de niña, pueden estar olvidadas, distorsionadas o nubladas. Todo esto con el fin de que no sientas el dolor que pasó. Entonces, todo se trata de no sentir el dolor, ¿ok? Entonces, no quiero sentir el dolor, no quiero sentir el daño. Entonces, se produce la fragmentación para que no tengas que sentirlo. Y el recuerdo que puedes tener de estas situaciones, tal vez son cosas que ni siquiera recuerdas, porque fueron hace tantos años. Un fragmento se formó cuando tenías pues 2 años de edad y tu mamá no te prestó atención y estabas llorando y se formó un fragmento o varios fragmentos en esa etapa de tu vida cuando tenías 1 año de edad. He trabajado con personas en sesiones de coaching que hemos tenido que ayudar a partes de ellos, a fragmentos que literalmente 1 año y medio, 8 meses, algunos en el vientre de su madre. Esto solamente es una forma en que el corazón se protege, y esto lo has hecho desde que viniste a la existencia en este mundo. Y esto va sucediendo a través de toda tu vida. Entonces hay cosas que tal vez tú ni siquiera te acuerdes que produjeron fragmentación en tu vida. Y hay cosas que tal vez te acuerdes de manera distorsionada, que no te acuerdes bien o que te acuerdes de otra manera. Porque también parte de un mecanismo de defensa es muy común, es la fantasía. Es la idea de recordar algo de una manera diferente a lo que realmente fue. O sea, en otras palabras, si papá no estuvo en casa, fue una persona que abandonó a su hija. Y este era el caso real, este es un caso real de alguien. Y papá abandonó a su hija, pero de vez en cuando se aparecía papá y la cargaba a su hija, la abrazaba, le daba besos y la tenía. Pero eso era un pequeño momento. Pero el resto del tiempo papá no estuvo ahí para ella. Ella cuando más necesitó a papá no estaba. Entonces, su corazón, ¿qué hizo? Para poder ayudarla a ella a no sentir el dolor del abandono, ella comenzó a crear en su mente la historia de un papá, un super papá, ¿verdad? Mi papá es un papá que siempre... Y el único recuerdo que tenía de su papá eran los momentos que estaba con ella. Todos los demás recuerdos donde ella estaba triste, donde estaba llorando porque papá no estaba con ella, los obvió. No existen. Solo voy a recordar los momentos que mi papá estaba conmigo. Y literalmente, ella nomás tenía esta idea de un papá super... Ella estaba herida con su mamá. Su mamá era la mala, la mujer, esto, el otro. Pero su papá era el super papá, el superhéroe. Entonces, esto produjo de que el resentimiento y el dolor que tenía su papá, ella nunca lo pudo procesar. Nunca pudo sanar eso. Y eso estaba pesando dentro de su corazón. Ella no sabía qué era, pero ella sentía este vacío, esta soledad, estas cosas en su corazón que no sabía ni qué eran. Cuando empezamos el proceso de sanidad, después de un tiempo, esto comenzó a salir. Y ella comenzó a darse cuenta que ella estaba muy resentida con su papá. Ella nunca pensó que iba a estar resentida con su papá. Ella pensaba que su papá era el super papá. Pero luego se dio cuenta de que había un gran resentimiento con él cuando empezó a descubrir estas cosas. Y esa era la raíz de mucha de su soledad y dolor y problemas relacionales que tenía. Porque ella llevaba muchos problemas relacionales con alguien que en ese tiempo estaba. Entonces, esto es fuerte porque luego al recordar esto, ella tuvo que procesar el dolor que nunca procesó. Tuvo que hacer luto por las cosas que tal vez nunca hizo luto, la niñez que no tuvo con su papá. Muy bien, entonces si vemos esto, varias experiencias negativas te pueden haber pasado de niño o niña, pueden tener recuerdos olvidados que nunca no te acuerdas literalmente, distorsionados o nublados que no los ves muy bien. Todo esto con el fin de que no sientas el dolor que pasó. Entonces esa fue una forma en que ella se protegió para no sentir el dolor del abandono y de muchas otras cosas más. El objetivo de estos mecanismos de defensa es tu protección y tu corazón hace lo posible para lograr ese objetivo. Esto no es malo, o sea, no es malo el que hayamos hecho eso. Eso nos ayudó en nuestro momento, en el momento que más lo necesitábamos, eso fue lo mejor que pudimos hacer. Ahora, tal vez ya es tiempo de sanar esas cosas, ya es tiempo de lidiar con eso, porque ahora ya hemos crecido, ya hemos salido de esas circunstancias en las que estábamos. Ahora sí podemos tomar pasos hacia una sanidad y ahora tenemos recursos que no teníamos antes tal vez. Por esta razón hay muchas cosas que no recordamos muy bien y otras cosas que no recordamos para nada y otras cosas que recordamos de manera distorsionada. Lo que el corazón hace es tomar los recuerdos y todo lo asociado con esos recuerdos, tal como el dolor, el sistema de valores, las emociones negativas, etc., y las pone en una parte de sí mismo. O sea, se quebranta el corazón, se rompe, se crea una parte
que lleva todas estas cosas. Esa parte puede ser ocultada, por ejemplo, tal vez ni siquiera sabes que existe, pero todo eso no desaparece. O sea, no porque no sientes el dolor o no recuerdas lo que te pasó, significa que eso va a desaparecer. Eso continúa dentro de ti hasta que lo trates. Hasta que no lo trates, va a seguir ahí y va a seguir ahí y va a seguir ahí. Y tal vez vas a sentir los rezagos, vas a sentir la soledad, vas a sentir la tristeza y no sé por qué me siento así, no sé por qué emocionalmente hay algo en mí que no está, hay nervios. Pero hay mucha gente que sufre de diferentes cosas, tal vez a un nivel muy alto como ataques de ansiedad y de pánico, o como cosas tal vez como insatisfacción con la vida o problemas relacionales, en tus relaciones explotas o en tus relaciones no sabes cómo afrontar cosas, o diferentes pequeñas cosas que están manifestándose y no sabes de dónde vienen, no sabes por qué. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo atreverme a esto? ¿Por qué tengo miedo a esto? ¿Por qué? ¿Entienden? Y tenemos esas pequeñas cosas que a veces decimos, bueno, es que así soy, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos, bueno, así soy una persona temerosa, soy miedoso, o las fobias, X cosas. Y lo normalizamos porque no sabemos de dónde viene. Ahora, si hacemos el trabajo y podemos ver lo que está pasando en nuestro corazón y lo que está ocultando nuestro corazón, vas a darte cuenta por qué tienes tantos nervios, por qué te da miedo hacer esto, por qué saboteas tus relaciones cada cierto tiempo, por qué no logras terminar algo que empezaste, por qué procrastinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque tu corazón guarda esas cosas y por más que no los recuerdas, por más que no lo ves o tal vez no lo quieres ver o tal vez tienes otra historia en tu mente diferente a lo que realmente fue, no quiere decir que eso desaparece. Eso va a seguir afectando tu vida hasta que no trates con esas áreas. Usualmente esas partes están ocultas en el subconsciente, ¿ok? Cuando se rompe, se oculta en el subconsciente. Están detrás de lo que estás consciente, en otras palabras. En partes de tu corazón que ni siquiera tú sabes que existen. Esas partes pueden estar en modo trauma, ansiosas, atrapadas, angustiadas, etc. Tú no sabes ni siquiera que están ahí hasta que algo detona tu mecanismo de defensa. Entonces muchas veces tiene que pasar ciertas cosas en la vida que alerta, 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 alerta y todos los mecanismos de defensa comienzan a venir a tu vida y recién te das cuenta, wow, yo no sabía que esto estaba aquí. Yo no sabía que estaba haciendo esto. Yo no sabía que estaba viviendo de esta forma. Entonces, a veces hasta que no sucedan ciertas cosas en nuestra vida, no nos damos cuenta de esas cosas que están pasando dentro de nosotros. Por eso la importancia de mantener un estilo de vida donde estamos siempre analizando y conectando con quién somos y con lo que está pasando dentro de nosotros, no solo fuera de nosotros. La mayoría vive hacia afuera y sí es bueno mirar lo que está pasando y trabajar en el exterior, pero también es importante mirar hacia adentro y estar atentos de lo que está pasando, ser conscientes de cómo realmente está nuestro corazón y cómo estamos. Por ejemplo, todo puede estar bien en tu vida hasta que tu pareja te levanta la voz. Una vez que te levanta la voz, aunque sea un poquito, sale de ti algo que nunca imaginaste. Comienzas a gritarle, a resentirte y a portarte de manera que nunca pensaste que lo harías. Después de ese episodio te preguntas por qué actuaste así. Entonces, todo estaba bien con tu pareja hasta que un día nomás te levantó la voz. Es como si todo estuviera bien hasta que algo te hace recordar de alguna otra manera a ese episodio traumático que no ha sido resuelto en tu vida. Y luego esa parte de ti sale para protegerte, pero sale con todo el dolor, daño y el sistema de valores y las emociones que lleva. Ahora, hablemos del proceso de sanidad y ahora vamos a ir terminando ya esta clase. Cada uno de estos aspectos de nosotros lleva parte de nuestra personalidad, mentalidades, virtudes, dolor, etcétera. El problema es que está desconectado de nuestra esencia principal. Entonces tenemos aspectos, partes de nosotros que llevan mentalidades, virtudes y cosas de nosotros como esencia. Y parte del proceso de sanidad muchas veces va a involucrar reintegrar esas partes, volver a unir esas partes a nosotros, al corazón. Esa es parte del trabajo que hacemos, es ayudar a personas a poder reintegrar esas partes. Y a veces eso puede ser algo inmediato, puede ser algo que toma tiempo, va a depender mucho. Estas partes son de nuestra conciencia que necesitan reintegración. Estas son partes que necesitan ser reintegradas. La manera de hacer esto es revirtiendo el daño causado. Entonces, si hubo daño, revertirlo. En otras palabras, una forma es ayudando a esas partes a recibir el amor, la seguridad, la paz que necesitaron o que necesitaste en ese tiempo de tu vida, recibiéndolo, obteniéndolo. Muchas veces deberás darte el permiso de sentir el dolor que no te diste permiso de sentir, causando la fragmentación. O sea, ese dolor que causó que te fragmentes o que tu corazón se fragmente, a veces tienes que procesar el dolor. Y eso es lo que hablábamos la vez pasada con el tema del luto, ¿verdad? A veces procesar el dolor del luto, de lo que perdiste, de lo que ya no vas a poder volver a tener, ayuda a poder reintegrar estas partes, ayuda a poder procesar estas partes. Eso es algo
algo muy útil en lo que es el procesar de la fragmentación. Otras veces tenés que dar a esa parte lo que no tuvo en el momento que la fragmentación sucedió. Entonces, cuando hay partes de ti que pueden haber sido creadas, digamos, puede haber sucedido, se rompió cuando tenías 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, más o menos. A veces va a ser importante entregar a esa parte en ese momento, en ese recuerdo, eso que necesitaba. Ahora, cuando los fragmentos son reintegrados, vas a sentir como si las cosas comenzaran a volver a su lugar y los diferentes síntomas comenzaran a desaparecer. Esto es lo bueno de lo que es trabajar con aquellas cosas que están ocultas, o sea, con ir al oculto. Cuando comienzas a sacar a la luz estas cosas y comienzas a hacer el trabajo de sanidad interior, de reconstruir esa conexión, de sanar, etcétera, y de reintegración, cuando se reintegran estas partes a tu vida, cuando comienzas a sanar estas aspectos de ti que están afectando tu vida y no lo sabías. El estrés, la ansiedad. Justo hace unos días hablé con alguien en una sesión de coaching. Habíamos tenido una sesión hace como un mes atrás y había venido con diferentes emociones muy fuertes de ansiedad. Y hicimos un poco de esto, el trabajo con alguna de las partes de ella que tenía esta ansiedad, estaba llevando esta ansiedad, etc. Entonces hicimos un trabajo ahí de reintegración, etc. Ella me dijo, a partir de ese día nunca más volvió a esas emociones. Porque esas emociones eran solamente el resultado de esta parte que estaba siendo detonada, ¿verdad? Algo en su vida, cosas en su vida, había cruzado la rayita y pisado y sonó la alarma. ¡Wow, wow! Y salió esta parte que llevaba ansiedad y llevaba diferentes emociones conflictivas. Y salió de tal manera que no la dejaba vivir tranquila. Ella estaba ansiosa, no podía dormir bien, estaba pasando por todo esto. Entonces, estaba buscando salir de eso, estaba declarando cosas, estaba viendo algunas clases, pero no podía salir porque no sabía cómo. Entonces, cuando llega la sesión, tratamos la parte que era lo que estaba causando todo eso. Cuando pudimos ayudar a esa parte a sanar y a reintegrarse, todo lo que estaba produciendo esa parte dejó de ser y ya nunca más tuvo esa situación. Y eso lo he visto una y otra vez, que cuando reintegramos partes y trabajamos con lo oculto, aquello que está oculto en el corazón de las personas, y podemos trabajar esas áreas, realmente ir a lo que llamamos la raíz, la razón por la que estás pasando lo que estás pasando, síntomas desaparecen, o sea, los síntomas que habían desaparecen. Paz perdida comienza a volver, la persona comienza a tener más paz. La persona que tenía fobias o tenía diferentes tipos de temores comienza a estabilizarse más a un punto donde esos temores o esas fobias dejan de estar ahí. Incluso enfermedades, he visto esto también bastante, que si había enfermedades o dolores en el cuerpo causadas por estas partes, ¿verdad? Que estaban llevando enfermedades o dolores, porque el tema es que muchas veces incluso partes pueden llevar enfermedades, pueden llevar dolores, y cuando están detonadas estas partes comienza a dolerte la espalda. Y ¿por qué me duele la espalda cada vez que esto sucede? Porque se detona esa parte y esa parte lleva un dolor específico. Y tenemos que entender esto. El cuerpo y el alma están interconectados, entrelazados. Entonces, muchas enfermedades, muchos dolores son emocionales, en otras palabras. Tienen una raíz emocional. Y muchas de estas emociones están conectadas a partes de nosotros. Entonces, trabajar partes, trabajar lo oculto del corazón, trabajar los mecanismos de defensa en el corazón de la persona o en tu propio corazón, muchas veces va a ayudarte físicamente, va a ayudarte en enfermedades que has llevado tal vez por años. Incluso si hablamos de enfermedades como el cáncer, como úlceras o etcétera, muchas de estas enfermedades a carcomer el cuerpo, a destruir tu sistema inmunológico de alguna otra forma, sí, pueden ser físicas, pero muchas veces están hablando de un daño interno profundo. Por ejemplo, el cáncer muchas veces puede estar hablando de un daño interno profundo que necesita ser tratado y de cambios que necesitan pasar en la vida de la persona, pero cambios muy radicales a un nivel de esencia y sanidad muy profunda a un nivel de esencia. Y si la persona no está a veces dispuesta a ir en ese proceso. Ahora, no estoy diciendo que este es el caso de todas las personas con problemas de cáncer, ni tampoco estoy diciendo que no estoy generalizando, pero estoy diciendo que en muchos casos, muchas enfermedades, tal igual como el cáncer y otras enfermedades más, pueden surgir incluso hernias o, no sé, problemas en la piel, problemas de la vista, pueden estar conectados a heridas, daño y trauma emocional, porque el cuerpo lleva las emociones con él, y cuando hay emociones que no han sido tratadas, especialmente emociones de muchos años, el cuerpo va a manifestar ese dolor a través del lado físico. Sea cual sea el síntoma conectado al fragmento, será afectado. Lógicamente, si el fragmento tiene algún síntoma emocional, espiritual o físico, va a afectar cuando es sanado. Muy bien, chicos, chicas, eso es todo por hoy. Hemos tenido un buen tiempo. Dios los bendiga mucho. Un abrazo a todos. Chao, chao.